Para hacer este bonito proyecto, un pantalón de playa, miren, voy a utilizar este hilo que aquí en Cuba lo podemos conseguir bastante fácil. Viene en estos conos así, es un hilo bastante delgado. Yo lo tejo en varias hebras porque es muy fino. En mi caso, para el proyecto de hoy, yo voy a tejer con 4 hebras y voy a tejer con una agujeta de 2 milímetros. Pero este hilo me gusta mucho para las salidas de playa, para estos pareos, para ropa, porque es muy suave y tiene una caída muy bonita. Y voy a comenzar, en lugar de comenzar con una tira de cadenas para hacer puntos altos sobre ella, ya voy a ir directamente a los puntos altos. Miren, voy a comenzar. Desde que conocí esta técnica, pues más nunca he empezado con una tira de cadenas. Se me hace más fácil, avanzo más rápido y además no queda tenso el inicio, ni se ve diferencia entre las cadenas y luego el punto alto. Queda como más uniforme, un terminado más profesional. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada y aquí en la primera cadena voy a hacer como si fuera a hacer un punto alto, así. Voy a pasar por el primero, bastante cuidado, ahí voy a pasar por el primero, me quedan 3 y ahora es que voy a realizar el punto alto. Paso por 2 y paso por 2. Miren, vamos a repetir. Tomo lazada, ahora aquí debajo se formó como si hubiéramos hecho una cadena. Miren, paso por esas 2 hebras, saco mi hilo, tengo 3, paso por 1, paso por 2 y paso por 2. Vamos a volverlo a repetir. Tomo lazada aquí en estas 2 hebritas de aquí debajo, aquí voy a sacar mi hilo, paso por 1, paso por 2 y paso por 2. Miren, de esta manera me va quedando como si hiciera una tira de cadenas con puntos altos encima. Y voy a ir repitiendo esto hasta tener el largo total de la faja, que en mi caso voy a hacer una talla M. Para determinar la talla, pues usted se mide por la cadera, la parte más ancha, y de ese tamaño vamos a hacer esta tira de puntos altos. Y ya tejí todo el ancho, que en mi caso son 110 centímetros. Cuando llegué a los 110 centímetros, miren, me fijo bien que no me quede torcida mi tira. La voy a poner derecha así. Y voy a entrar aquí donde me corresponde, en el mismo lado donde estoy tejiendo. Primero vamos a pasar el hilo hacia allá, así. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado aquí. En el centro del punto. Voy a entrar aquí por el centro del punto. Así, tratando de coger 2 hebras para que no me haga un huequito. Aquí en la segunda cadeneta voy a hacer también un punto deslizado. Y al final, aquí en las 2 hebritas y en el inicio del punto, voy a hacer un punto deslizado. Serían 3 puntos deslizados. Y ya de esta manera cierro. Así me queda. Esta costura prácticamente no se va a notar. Ahora voy a comenzar a hacer los puntos casitas. Voy a subir con 1. Ay, no, perdón. Estoy haciendo la faja. Voy a hacer 2 y 3. Voy a tejer, en mi caso voy a hacer como 5 centímetros de faja. De todas formas, cuando la termine, les especifico los centímetros. Aquí voy a hacer el punto elástico. Este sería mi primer punto. Voy al de al lado y voy a entrar la agujeta por detrás y voy a hacer un punto alto. Este hilo ya lo puedo cortar porque no se va a ir, o lo puedo esconder. Tomo lazada y ahora voy a pasar la agujeta por delante y voy a hacer mi punto alto. Voy a ir así por toda la vuelta. Este es el punto elástico.
uno en relieve por delante y uno en relieve por detrás. Así por toda la vuelta. Cuando llegue aquí voy a hacer un punto deslizado, subo con 3 cadenas y realizo la siguiente vuelta, el que está por delante, el que está por detrás. Y voy a ir haciendo esto hasta tener el ancho de la faja que yo necesito. Y ya tejí todo el ancho que quise de la faja. Al final no le di 5 centímetros, le di 4. Me gustó así ya lo vi suficiente, pero bueno, usted lo puede hacer más ancho, más delgado, como usted prefiere, y así se ve. Cerré aquí con un punto deslizado y ya voy a comenzar a hacer el motivo de mi pantalón. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a dejar 1, 2, 3 en la base y en el número 4 voy a hacer un punto bajo. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Dejo 1, 2, 3 y en el número 4 voy a hacer un punto bajo. Y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando falte la última les voy a explicar cómo me gusta cerrar a mí. Y aquí en el último punto, que miren, solo me quedaron 2. Esto no tiene que ser tan exacto, es preferible cogerlo aquí que cogerlo acá, o podemos hacer lo siguiente para que esté mejor distribuido. Aquí, en lugar de pinchar en el cuarto, voy a dejar 2 y voy aquí en el tercero a hacer un punto bajo y ya queda mejor distribuido. Ahora voy a hacer 1, 2 cadenas, tomo lazada, esto es en el último, y aquí donde comencé la vuelta voy a entrar mi aguja y voy a hacer un punto alto aquí. Y así me queda, miren. No se nota nada y ya estoy aquí en el inicio para comenzar la siguiente vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas igual. Y aquí voy a poner un marcador para no perdernos. Ya, voy al siguiente, aquí, y hago un punto bajo. De esta manera no nos vamos a confundir, no va a haber aumentos ni disminuciones, siempre voy a comenzar aquí. Vamos a ver, voy a tejer así toda la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente un punto bajo. Les voy a explicar la segunda vuelta cómo terminé para que no queden dudas al respecto, que es muy importante este detalle. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Y vamos a mostrar el final de la vuelta una vez más. Aquí me corresponde, miren, el último. Voy a hacer 1, 2 cadenas, tomo lazada, voy a quitar el marcador fijándome bien del punto. Miren, aquí voy a hacer un punto alto, así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y pongo el marcador aquí. Ahora sí, vamos a realizar esto mismo hasta tener todo el largo del tiro. Yo voy a tejer 30 centímetros desde el inicio de la faja hasta el final de mi tiro, 30 centímetros. Y ya tejí, miren, hasta tener 30 centímetros desde el inicio de la faja hasta donde tejí. Este punto cede bastante, por lo tanto lo vamos a medir los 30 centímetros así, estirándolo a todo lo que da. Ahí debe ser los 30 centímetros. Como el empate es imperceptible, pues no voy a cortar mi hilo. Ahí mismo voy a hacer, voy a unir las dos partes. Entonces,
Voy a dividir, ya lo voy a determinar como el centro de una de las partes, puede ser el frente o la espalda, y voy a hacer el centro de la otra parte. Voy a contar que tenga la misma cantidad de puntos, en este caso de olitas, así, la misma cantidad de puntos de un lado y del otro, y ahí ubico mi marcador. Voy a unir las partes. Miren, aquí donde terminé de tejer voy a ir donde puse el marcador, que fíjense es en el centro de una de las olitas, no aquí en el punto bajo, aquí en el centro. Aquí voy a hacer un punto bajo, así. Y ahora miren, no puedo tejer hacia acá porque me va a quedar como si fuera al revés. Voy a darle la vuelta y voy a tejer aquí en la siguiente pierna. El marcador lo podemos retirar, pero bueno, yo lo voy a retirar luego, como usted prefiera. Ahora voy a comenzar a hacer el mismo motivo, pero voy a hacer varias disminuciones porque los muslos me quedarían entonces muy anchos. Voy a hacer disminuciones hasta quedar satisfecha, pero las disminuciones siempre aquí, en el centro. O sea, aquí. Voy a hacer... Vamos a ver entonces. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora les muestro cómo yo voy a hacer las disminuciones y bueno, usted hace las que usted desee. Ahora miren, aquí correspondería tejer aquí, pero yo aquí voy a disminuir este. Voy a hacer un punto bajo sin terminar. Voy a la siguiente. Hago el punto bajo y entonces lo termino. Miren como aquí ya disminuí uno. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente voy a disminuir también. Voy a hacer un punto bajo sin terminar y en el siguiente un punto bajo sin terminar. Ya, en mi caso voy a hacer 2 disminuciones aquí. Estas 2 disminuciones y voy a ir haciendo ya punto sobre punto, y cuando vaya a llegar aquí al final, fíjense que está el marcador aquí, cuando vaya a llegar al final pues los últimos 2 también los voy a disminuir, o sea tendré 2 disminuciones a un lado y 2 disminuciones al otro. Y si ya quedé satisfecha con esa disminución, pues ya continúo haciendo punto sobre punto hasta tener el largo que yo necesite de esta pierna. Y si no, voy a seguir disminuyendo de esta misma manera, pero siempre aquí, en la parte del centro, de aquí. Miren, antes de terminarle con las piernas, voy a hacerle ya la faja para que sea más fácil estármelo probando y estar midiendo el tamaño que voy a hacer. Miren, yo lo voy a poner con un hilo elástico y a mí me gusta ponerlo de esta manera. Miren qué original se ve, y puede usar del color que quiera el hilo elástico porque por el lado del derecho no se ve nada. Yo incorporé el hilo de la misma manera que incorporo el hilo y voy haciendo puntos bajos, tomando los que están en relieve hacia mí, los que se ven en el relieve hacia adelante. Ahí voy a entrar mi aguja y solamente voy a hacer un punto bajo, así de fácil. Voy a ir haciendo por toda la vuelta puntos bajos con el punto elástico y le voy a hacer tantas vueltas necesite. Es un hilo bien fino y debe quedar bien firme, o sea que vamos a hacer varias vueltas así de hilo elástico hasta sentirlo lo bastante firme esta faja. Y ya terminé la primera pierna. En mi caso mide 98 centímetros desde el inicio de la faja hasta el final, que le hice estos abaniquitos que luego les voy a explicar cómo los hice. Mide 98 centímetros. Para hacer la siguiente pierna voy a entrar aquí. Miren, lo voy a tomar así para tejer hacia acá y que me quede la costura del derecho. Miren, aquí yo tengo el marcador en el mismo centro. Ahí voy a entrar mi hilo justo ahí. Vamos a retirar el marcador que la aguja no entra. Aquí voy a entrar el hilo
así, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí voy a realizar las mismas disminuciones que realicé en la otra pierna, que al final solamente realicé una disminución de cada lado, una disminución cuando comencé y una al final, y ya me pareció suficiente ese ancho de muslos, que les voy a decir, miren, aquí se encoge un poquito porque elastiza bastante, pero les voy a decir el ancho del muslo, no en redondo, solo el ancho así, sería de 26 centímetros. Pero ya les dije, usted realiza la disminución que necesite para la talla que usted vaya a realizar. De todas maneras es bastante flexible y se ajusta bastante a distintas tallas con estas medidas que le estoy diciendo. Y ya hice mis 6 cadenas. No voy a entrar ni aquí ni aquí. Miren, voy a entrar en la siguiente barriguita. Aquí voy a hacer un punto bajo sin terminar. Y en el siguiente un punto bajo sin terminar. Esta ya es la disminución del inicio. Vamos a poner el marcador aquí para no confundirnos, que este es el inicio. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en la siguiente ya voy a realizar punto sobre punto. Voy a ir haciendo así punto sobre punto hasta llegar al final. Cuando llegue aquí al final voy a hacer la disminución también aquí en estas últimas 2 y voy a cerrar de la misma manera que hemos estado cerrando. Subo con 2 cadenas y hago un punto alto aquí. Fíjense bien, cuenten los puntos que tienen en una pierna que tienen que coincidir con los puntos que tengan en la otra. Vamos a hacer entonces la misma cantidad de puntos en redondo y cuando tengamos el largo total les explico entonces cómo hacer este abanico final. Y llegué al final de la segunda pierna. Esto es lo mismo que vamos a hacer en la primera pierna para darle esta terminación. Terminé mi punto normal, subí con 3 cadenas, tomo lazada y ahí mismo, ya ese marcador lo podemos retirar si desea. Ahí mismo realizo otro punto alto y un segundo punto alto. Serían en total 3 puntos altos. Voy al donde me correspondería hacer el punto bajo, aquí en el centro, hago un punto bajo, subo con 1, 2 cadenas, tomo lazada y voy a realizar 2 puntos altos más. 1 y 2. 3 puntos altos en total, voy al siguiente, hago un punto bajo. Y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Llegué al final, cuando hice los últimos 3 puntos altos, voy a cerrar aquí donde inicié con un punto deslizado. Hago una cadena para ajustar, corto mi hebra. Esta hebra la vamos a esconder aquí entre los puntos y así me queda este bonito pantalón para la playa. Vamos a ver cómo queda puesto. Se ve muy lindo puesto. Miren cómo es de flexible, de suave, se ajusta a varias tallas. Vamos a ver entonces el resultado final.